Buenas tardes, profesor. Es grato para mí poder compartir esta exposición de un tema que nos permitirá poder fortalecer una mejor perspectiva sobre el tema a exponer, el cual es el derecho de acceso a las funciones públicas. Para empezar voy a hacer una pequeña introducción, lo cual es con un interrogante, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del derecho administrativo dentro de la sociedad? Bueno, según lo investigado, primero vamos a contestar con esta pregunta. El derecho administrativo, como un derecho público, ya sabemos que estudia la organización y las funciones del Estado, el cual facilita al gobierno en poder administrar el buen funcionamiento de los servicios públicos. Entonces, el efecto dentro de esta sociedad sería el poder mantener el orden público y la seguridad jurídica. Este ensayo a exponer es relación al libro que usted nos brindó, quien nos dice que en la Constitución Política de 1993, que ésta no reconoce el derecho fundamental de acceso a las funciones públicas, muy contrario a la Convención Americana de los Derechos Humanos, que se contempla en el artículo 23, ya que habla de los derechos políticos. En ella nos dice que todos los ciudadanos tenemos derechos, oportunidades, como participar también en asuntos públicos, ya sea directa o por medio de representantes, a la misma vez también de votar, de ser elegidos, y así como tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas dentro de un país. Ahora, el derecho fundamental de acceso a las funciones públicas. Mediante este derecho, los particulares no pueden acceder a un cargo público, una plaza, un puesto, sino que ésta se debe de realizar en condiciones de igualdad. Esto quiere decir que se debe hacer de una manera razonable, objetiva, y que por derecho no exista ningún tipo de discriminación, aplicando el derecho principio de la igualdad. También esto lo vemos en el artículo 2.2 de la Constitución Política, donde nos establece una prohibición de discriminación. También decimos que este derecho de acceso a la función pública utiliza el principio de mérito, donde se vincula al Estado y a las entidades, para que así el legislador pueda observar una regulación sobre el acceso a toda función pública. Es por ello que las condiciones para el ejercicio de este derecho fundamental están las reglas para su acceso y estabilidad en el cargo de las reglas objetivas y razonables, para que de esa manera la administración pública pueda mantener a los servidores más capaces en su servicio. ¿Qué se entiende por función pública? La función pública es un régimen jurídico de las relaciones entre el Estado y las personas naturales, en el cual las personas naturales pueden desarrollar sus actividades, prestando servicios y a la vez han sido designadas por la Constitución y por las leyes. Y por eso que sabemos, pues, cuando se unen estas funciones, tanto la administrativa, legislativa, jurisdiccional y de gobierno, o toda función ejecutada en nombre o en representación del Estado. Ahora, como les mencioné, ¿por qué nos dice que las funciones legislativa, administrativa, jurisdiccional o de gobierno son funciones públicas? Pues porque en todas ellas existen actos de sus titulares, tanto una resolución como una ley, una sentencia judicial o también un acto administrativo. Porque todos ellos son manifestaciones de poder público. ¿Por qué? Porque estas tienen ese poder de crear, modificar o revocar situaciones jurídicas. Un punto resaltante en este ensayo es que nos permite entender quiénes están al servicio de la nación, y también a la misma vez nos corrobora el artículo 39 de la Constitución Política, donde nos menciona que todos los funcionarios, trabajadores públicos, son servidores según el orden jerárquico. En esta encontramos al presidente, congresistas, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, el fiscal, los magistrados. A continuación voy a hablarles sobre el cargo público. El cargo público es un estatus o posición que ocupa un individuo dentro de una organización, también conocido con el nombre de puesto o plaza, ya que cuando vemos este concepto desde un punto orgánico, sería la unidad mínima de competencias en el seno de la organización. Según este autor, también se le puede llamar eje de facultades o poderes que están atribuidos por la norma jurídica,
O sea, este servidor está en condiciones de poder ejercer las funciones públicas. Ahora bien, si toda persona que llegue a ocupar un puesto o cargo público, ésta debe ejercer esas funciones de una forma correcta según ordene el ordenamiento jurídico. Y los principios, también debe aplicar estos principios de ética pública. Y también tiene que responder por cada acto cometido durante su función del puesto o cargo. Ahora, el contenido del derecho de acceso a la función pública o cargo público. ¿Qué es lo que contiene? Esto se realiza mediante el legislador cuando el ejercicio de su poder de autoorganización ordene sus recursos humanos y económicos para poder cumplir con los fines públicos, como tenemos los hitos constitucionales. Dentro de ellas encontramos, por ejemplo, donde dice que es la alusión al servidor público, que todos los que trabajan para el Estado se llaman servidores públicos. También los principios de separación de poderes, jerarquía y competencia. El principio de la legalidad, donde éste se articula con el margen de la discrecionalidad contenido a la administración pública, donde se regulan las remuneraciones establecidas en las normas jurídicas. También vemos el principio de transparencia. Según este principio, todos los funcionarios públicos o servidores públicos deben de publicar todos sus ingresos, sus percibidos, y también deben declarar sus bienes, sus rentas al tomar posesión de sus cargos. El Estatuto de la Función Pública. El propósito del Estatuto de la Función Pública es cuidar a sus servidores públicos de la corrupción política, entablando por ellos la neutralidad, para que de esa manera se pueda mantener el equilibrio de los gobernantes sobre la administración pública. Y a la misma vez también se va a poder mantener la estabilidad democrática. La concepción de un estatuto público. Dentro de este tema se llega a separar lo público y lo privado. En esta teoría nos da a entender que los derechos individuales no pueden estar por encima de los derechos colectivos. ¿Qué nos quiere decir? Que toda persona nunca, jamás va a poder anteponer sus intereses individuales sobre el Estado. El interés público y el interés privado. El interés público nos dice que el servidor público está sometido a un estatuto de la función pública y a la misma vez también a un conjunto de reglas obligatorias. Y el interés privado, su objeto de configuración, es el interés privado de los empresarios y los trabajadores que están a su servicio. El servicio civil. El servicio civil es todas las personas que están al servicio del Estado, siendo así un sistema de gestión del empleo público y así como las medidas constitucionales por las cuales se articula y gestiona al servicio del Estado. Para concluir, en este trabajo se desarrolló esa perspectiva, como ya mencioné en la introducción, de cómo poder acceder a los cargos públicos o a las funciones públicas, ya que como ciudadano tenemos un derecho subjetivo y objetivo por medio de una configuración legislativa dentro del ordenamiento jurídico peruano. Lo más importante de este desarrollo fue conocer sobre el derecho fundamental de acceso a las funciones. También a la misma vez de conocer las características del tema, ya que nos permiten a todas las personas conocer esa función pública. Y de esa manera también todas las personas poder acceder a la administración pública. Y como sabemos, los servidores del Estado son el presidente, los congresistas, muchos funcionarios más como el fiscal. Todos ellos, si trabajan de una manera regidos dentro del ordenamiento jurídico, dentro de la ley, van a poder tener ese equilibrio, mantener ese equilibrio democrático dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias, profesor.